Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de bioseguridad del día de hoy. No sé si me escuchan bien. Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Bárbaro, gracias. Bueno, a ver, me fijo acá en el cronograma. Bueno, básicamente primero les comento un poco de los temas que habían quedado, que eran sobre todo de la cadena epidemiológica. En esta segunda parte íbamos a ver el primer eslabón, que son los elementos de riesgo de origen biológico o el riesgo en sí mismo, que serían en general los microorganismos, y para eso también tenían material referido a los distintos tipos de microorganismos. Básicamente, la única modificación que hice de este año respecto al año pasado fue ampliar un poco la parte teórica que se refiere a virus. De todas formas, más que nada para lo que tiene que ver con el parcial, eh, vean sobre todo los gráficos que están en el PowerPoint subido. Generalmente las preguntas tienen que ver sobre todo con imágenes que están en esos PowerPoint, cuáles son los elementos infectantes de los distintos microorganismos. Habrán visto que hay en algunos casos que tienen en su ciclo de vida eh, la posibilidad de alternar en una forma infectiva y en otra que es inocua, que es, por ejemplo, cuando está dentro o recorriendo el exterior, digamos, de los seres vivos, y se convierte en infectiva cuando encuentra un huésped que pueda darle los nutrientes y el medio necesario para sobrevivir. Eh, de todas formas, quería retomar antes de, me acabo de acordar una cosa, quería retomar antes de avanzar, que por favor repasen de los temas anteriores, porque vi que, por ejemplo, aquellos que tuvieron que hacer el repechaje, muchos contestaron mal preguntas que tenían que ver con, eh, a ver, espere que ya lo busco y les digo específicamente. Que eran preguntas que incluso estaban en la guía de bioseguridad y las contestaron mal, o sea, tampoco hubo de parte de ustedes consultas en el campus. Ya les digo cuáles eran porque no me acuerdo de memoria. Sí, respecto de la morbilidad, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y la mortalidad específica por causa. En el caso de estos términos, estaban explicados en la guía de estudio, y en algunos casos les tocó la pregunta. Yo igual se la consideré aprobada, a pesar de que estaba mal contestada, porque entiendo que de los 4 o 5 que les había tocado esa pregunta, uno solo contestó bien. Pero cuando hablamos de mortalidad, es mortalidad general. Si ustedes están viendo un cuadro en donde están los datos de la pandemia, la mortalidad general no está mostrada en ningún dato de ese cuadro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la totalidad de muertos, por ejemplo, en una región o en un país. Entonces, ese dato no está en los boletines, eh, que justamente era la pregunta. Se mostraba el boletín de un día determinado y preguntaba si estaba ahí o no ese dato de la mortalidad. La respuesta es no, porque cuando hablamos de mortalidad es mortalidad general. Se contabilizan todos los muertos, por ejemplo, en el año en un país. Y es un dato estadístico que aparece en otro tipo de boletines, un dato que se lleva sobre todo para ir actualizando, por ejemplo, los censos, ya que los censos se hacen cada 10 años.
una forma de ir actualizándolo, aunque no se haga todos los años, es contabilizando estadísticamente la cantidad de muertos y la cantidad de nacimientos, y con eso se va eh, obteniendo un nuevo valor de población de un país sin hacer el censo específicamente. Lo único que sí aparecía en el boletín, en donde se muestran los datos de la pandemia, es la mortalidad específica por causa. Y ahí podrían decir que estaban los dos tipos de mortalidad específica por causa. Una, la acumulada o el total desde que empezó la pandemia, que sería el total de muertos, o la mortalidad específica por causa de un día determinado, es decir, la cantidad de muertos que hubo en ese solo día. En el caso de incidencia y prevalencia, la gran mayoría contestó bien, pero quería retomar esto de mortalidad porque vi que muchos no entendieron y tomaron el dato total de muertos por COVID como que era la mortalidad. Y vuelvo a repetir entonces, mortalidad es el total de muertos en un país en un año, por ejemplo. No importa la causa, se cuentan todas las personas que murieron, no sea por COVID o por cualquier otro tipo de enfermedad o por causas naturales, por accidentes, por lo que sea. Lo que sí aparece en ese boletín es la mortalidad específica por causa, que puede considerarse o en total acumulada desde el comienzo de la pandemia o en un día específico. Profe, ¿puedo hacerle una consulta con respecto al parcial del primer parcial? Ahora, a ver qué es lo que ibas a consultar. No, yo rendí el recuperatorio, el repechaje, el recuperatorio del primer parcial. Y nunca supe si está aprobado o no para saber si me presento en el segundo parcial o directamente la rindo libre. Bueno, decime tu nombre y le pregunto a secretaría a ver qué pasó. Vale, por favor, Pipo Melina. Pipo con doble P. Sí. De última, yo llamo, pero pregunto porque como es usted quizás quien corrige, creí que sabía o no. Sí, me pasaron el aviso de que había alguien para recuperar. Sí, soy yo el que entra a corregir el repechaje porque justamente es el contenido de la pregunta. Me extraña que no te hayan pasado la nota. Ahora yo no me acuerdo de memoria si tenías aprobado o no aprobado, la verdad que no me acuerdo, pero lo consulto y que te lo comuniquen. Perfecto, muchas gracias, profe. Profe, yo tengo una duda con respecto a este parcial. Sí. Vio que también está el apunte de microbiota para este segundo parcial. Todo lo que es tratamiento de aguas residuales y reciclado de elementos vitales, ¿eso también entra? No te entendí, como que me retumba mucho lo último que me preguntaste. El apunte de microbiota, que también está para este segundo parcial, lo de tratamiento de aguas residuales y reciclado de elementos vitales, ¿eso también entra en este parcial o es lo que se tomó en el otro? Sí, sí, no es el apunte de microbiota, sino uno que se llama microorganismos generalidades. De ese apunte entraría lo nuevo, que son esos temas, digamos, cuáles son las aplicaciones de ciertos microorganismos en otros ámbitos. No sé si responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Es cierto, ese apunte yo les había pasado para la primera parte algunas cosas que estaban ahí y les había borrado lo que es del segundo. Ahora se los pasé completo porque ahora sí entraría en este segundo, sobre todo estos temas que son distintas aplicaciones que tienen los microorganismos más allá de la salud, ¿no es cierto? Como por ejemplo el tratamiento de aguas residuales, bueno, todos los ejemplos que están ahí mencionados y muchos otros que van apareciendo todo el tiempo, digamos, se van sumando nuevas aplicaciones de estos microorganismos, ¿no es cierto?
Profe, Bueno, muchas gracias. Sí, ¿ese sería el apunte de la clase 6? se volvió a subir en las nuevas clases. Ah, bueno, perfecto, gracias. En la clase 6, sí, perdón, sí, tenés razón, está en clase 6 que es, perdón, me confundí yo, sí, es el que está subido en clase 6. Claro, porque Estaba, ese en el cronograma estaba para el primer parcial, supuestamente. vuelvo a repetir lo que le dije a tu compañera, es el mismo apunte, pero en el primer parcial a ese yo le borré lo que era del segundo. Ahora lo volví a subir en clase 6 con todos los contenidos que tenía borrados. Perfecto, profe, Que gracias. son los que entran en el segundo parcial. ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bueno, la clase 9, ya 8 y 9, perdón, es el control microbiano. En realidad son 8, 9 y 10. Habla del control microbiano. La 8 y 9, que es lo que vamos a tratar de ver ahora, sobre todo tiene que ver con el control de los microorganismos en superficies y lugares contaminados. Y la clase 10 es específicamente el control de los microorganismos dentro de un huésped, es decir, los fármacos que se van a utilizar para controlar la proliferación de microorganismos en un huésped. En la 8 y 9 lo que vamos a ver es todos los distintos procedimientos o métodos que existen para los 3 escalones de la limpieza. Ya habíamos mencionado, creo que al principio de bioseguridad, que teníamos por un primer escalón, que sería la limpieza o sanitización, un segundo escalón, que es la descontaminación o desinfección de alto nivel, y un tercer nivel o tercer escalón que sería la esterilización. A ver. Ahí está, no podía ver. Bueno, básicamente ustedes lo tienen al apunte ya en el campus, pero voy a repasar, digamos, lo que está para por lo menos indicarle cuáles son las partes más importantes. Estamos viendo entonces, justamente, una vez que conocimos ese primer eslabón de la cadena epidemiológica, que era el riesgo, es decir, los microorganismos o los agentes que provocan este riesgo biológico, ahora vamos a ver cómo controlarlos. En primera instancia, sobre superficies o materiales contaminados. Dentro de todas las medidas para prevenir infecciones que se encuentran mencionadas ahí y están detalladas en el material que figura ahí en el Programa Nacional de Gestión de la Calidad, fíjense que dice el empleo adecuado de antiséptico y desinfectante, las barreras higiénicas y la sanitización, que sería el primer escalón, esta limpieza, y la esterilización. Lo que está en el recuadro de abajo dice, esta clasificación va a estar definida de acuerdo a la capacidad de proporcionar diferentes valores de seguridad. Cuando yo hablo de limpieza o higiene, sanitización o saneamiento, que son todos, digamos, sinónimos que podríamos usar para este primer nivel, la característica principal que tienen es que yo no puedo definir o establecer de forma fehaciente o correcta qué tan limpio está esa superficie después de que yo hice ese proceso de saneamiento. En cambio, en los niveles 2 y 3 de desinfección y esterilización, existen mecanismos para poder controlar o medir
cuál es el grado de desinfección o de esterilización, según sea el caso, que se alcanzó. Por eso es que estos dos niveles son tan importantes, porque son aquellos en los cuales yo puedo, por mecanismos que vamos a ver al final de la clase, digamos, ver qué tan bueno fue ese proceso de desinfección o esterilización. Bueno, dentro de este nivel, de estos tres niveles, básicamente en el sanitizado o la limpieza de este primer escalón, lo que se va a hacer es remover sobre todo la suciedad grosera, lo visible. Cuando hablamos de limpieza o de sanitización, en general es como lo que hacemos en nuestras casas. Para esto habitualmente se va a utilizar un detergente, una sustancia que sea detergente, es decir, que permita despegar o remover la suciedad visible y más grosera. Y en general, dentro del ámbito hospitalario, este primer paso no queda ahí, sino que va a ser el puntapié inicial para avanzar en el otro, que sería la desinfección. ¿Por qué? Porque en general, si hablamos de desinfectantes, la mayoría de las sustancias químicas no van a actuar correctamente si yo las utilizo directamente sobre una superficie o sobre un instrumento que está sucio, con manchas que se pueden ver. Por eso es que lo primero que hay que hacer es esta primera etapa de limpieza o sanitizado. La diferencia va a ser que en los desinfectantes yo voy a destruir la gran mayoría de los microorganismos y solo con la esterilización voy a poder eliminar o destruir también las esporas. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de los microorganismos había algunos que podían generar esporas que eran como encapsulados que le permitían a ese organismo sobrevivir a un ambiente en el cual no tiene los nutrientes adecuados y ese ambiente puede ser totalmente negativo o poco amigable, digamos, para ese microorganismo y va a sobrevivir igual. Es por esto que justamente las esporas son las más difíciles de destruir con los primeros dos escalones de esta limpieza que estamos hablando, del sanitizado y el desinfectado. Solamente se logra en la esterilización. Bueno, acá está lo que ya dije sobre cuál es el objetivo de este primer escalón, la eliminación o remoción física de la suciedad, físico-química de la suciedad o de las sustancias ajenas a la superficie y los materiales. Bueno, en general, en el hospital o en las instituciones, la sustancia elegida va a ser un detergente enzimático, aunque se pueden utilizar otras sustancias, por ejemplo, el hipoclorito de sodio también es bastante común, en una concentración más suave o más diluida que cuando yo la voy a usar como desinfectante. La particularidad que tiene, por ejemplo, la lavandina es que la puedo usar también como un primer nivel de sanitización y como segundo nivel como desinfectante, según la concentración en la que lo utilice. Bueno, ahí hay algunas características de los compuestos clorados, sobre todo porque justamente es la más utilizada tanto en los hospitales como también en nuestros hogares. Es importante tener en cuenta la temperatura en la cual se debe conservar, no debe estar expuesta a altas temperaturas, por ejemplo a la luz solar, siempre tiene que estar en un lugar oscuro, por eso el envase de la lavandina, por ejemplo, fíjense que es un envase opaco, totalmente opaco, en general de color amarillo o blanco, que no deja pasar la luz. Y así como viene, está tiene un pH, digamos, bastante alto, que permite su mayor duración. Para poder utilizarla hay que acercarla a un pH alrededor de 7, y para eso es que se usa diluida. Por esto es que la lavandina pura no va a ser tan efectiva como cuando sí la preparamos en una disolución con agua.
El inconveniente que va a tener es que es bastante corrosiva con las superficies metálicas. Y acá está algo que después van a utilizar en los ejemplos que están subidos también para los cálculos, es que para cuando hablamos de limpieza o sanitización de superficies visiblemente sucias, vamos a usar esta concentración que se indica acá, que es de 1,5 litros. Esta es la cantidad que yo necesito para poder limpiar, tanto para limpieza como para desinfección. Yo tengo que preparar 1,5 litros de solución, es decir, agua ya con lavandina, por cada metro cuadrado a limpiar. Y para el caso de limpieza, debo dejarla actuar al menos unos 15 minutos. La concentración que voy a usar en este caso es 1 gramo por litro de cloro activo. Si ustedes se fijan en los frascos, vienen de distintos tipos de concentraciones. Las más diluidas vienen, por ejemplo, entre 22 y 25 gramos por litro de cloro activo, y algunas que venían bastante más concentradas tenían 55 a 58 gramos por litro de cloro activo. La verdad que yo ahora he estado buscando y no conseguí, no se ve en los supermercados, que era habitual antes encontrarlo. Ahora han bajado también esa concentración y está entre 43 y 45. Aparentemente la han dejado para valores a la que antes venía entre 53 y 55 a 58, se ve que la han destinado para usos profesionales, y para doméstico o hogareño han bajado ese nivel de concentración por la alta demanda que tuvo durante la pandemia. Pero entonces, para que les quede claro, yo tengo que preparar 1,5 litros, o sea, 1,5 litros de solución por cada metro cuadrado a limpiar. Si estoy hablando de limpieza, voy a usar en esa solución una concentración de 1 gramo por litro de cloro activo. Hay una clasificación muy común utilizada en el ámbito de la salud que se denomina de Spaulding, y es para definir los distintos materiales, sobre todo lo que es instrumental y el material que está en el quirófano, en no críticos, semicríticos y críticos. Ahí están en las tablitas, y en general, cuanto más hacia la zona roja nos acercamos, vamos a requerir un mayor nivel, y ya estamos hablando de desinfección de alto nivel o directamente esterilización. Ya dijimos entonces que esta sanitización o lavado es importante porque dentro de los procesos que se realizan, sobre todo en los quirófanos y en las áreas críticas, como puede ser la terapia intensiva, el prelavado de los materiales es la etapa más importante. ¿Por qué? Porque va a reducir lo que está mencionado en el apunte más adelante, como biobarden o la cantidad inicial de microorganismos. Si bien las sustancias que se usan para el lavado o sanitización no eliminan todos los microorganismos, sino lo que hacen es tratar de sacar la suciedad grosera o visible, ya esto reduce muchísimo la cantidad de microorganismos que va a tener ese material. Por ejemplo, nos estamos hablando de una tijera o un instrumental quirúrgico, y para esto es que habitualmente en los protocolos de las distintas instituciones de salud le solicitan al personal de quirófano que se ocupe de realizar esta primera etapa, que es el prelavado de materiales. En algunas instituciones lo hace directamente el área de esterilización o el personal que trabaja en el servicio de esterilización. Pero es habitual que, para no cargar con todas las etapas al área de esterilización, se le pide al lugar que originó ese material contaminado que haga esta primera etapa de prelavado. Ese prelavado, no nos imaginemos demasiada tecnología, sino que simplemente se puede usar una cubeta como la que vemos acá, un tupper habitual,
en el cual vamos a tener un agente tensioactivo. En general va a ser un detergente enzimático en los hospitales. Y ahí vamos a sumergir el material. Si tiene manchas muy groseras o una suciedad que está pegada, voy a utilizar tal vez un pequeño cepillo para limpiar y despegar la suciedad. Se lo deja sumergido al material, la cantidad de minutos que indique la etiqueta, digamos, del material tensioactivo o el agente tensioactivo que estamos utilizando, y luego se va a enjuagar. Por eso es que, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo, que es un hospital cualquiera de la ciudad de Buenos Aires, el sector del quirófano en el que hicieron, dijeron, bueno, si hay que lavar, enjuagar y después sumergir en un elemento de desinfección de alto nivel, bueno, eligieron poner de un lado la parte de limpieza o sanitización. Para enjuagarlo tienen justamente ahí cercana la canilla, y luego van a sumergir para la segunda etapa de desinfección en la cubeta que están viendo acá en este lugar. Bueno, esto tienen que dejarlo actuar, como dice ahí, lo que esté indicado por el fabricante del producto de limpieza. El segundo paso es la descontaminación o desinfección. Vamos a hacer una separación, si bien en muchos casos es la misma sustancia química, le vamos a llamar desinfectante cuando se usa en superficies inertes, es decir, por ejemplo, en la limpieza de superficies del quirófano o en el instrumental quirúrgico, y cuando se utiliza, por ejemplo, para la desinfección de una herida, le vamos a llamar antiséptico. Vuelvo a repetir, puede ser que sea la misma sustancia química, pero va a recibir nombres diferentes. Desinfectantes, y va a estar en una concentración diferente también, cuando la uso para la desinfección de instrumental y superficies, y se va a llamar antiséptico cuando la utilizamos sobre el tejido vivo. Y acá está la definición que había mencionado hace un ratito, que es el biobarden o la carga inicial de microorganismos. Por eso es que era tan importante esta primera etapa de prelavado, para reducir justamente ese nivel de biobarden o carga microbiana, para que puedan actuar de manera más eficaz todos los desinfectantes o posteriormente el nivel de esterilización. Bueno, ahí tienen mencionada la variedad bastante importante de sustancias químicas que se pueden utilizar como desinfectantes. Están todos explicados también en el apunte. Me voy a detener nada más en el de la lavandina, porque es el que van a utilizar para los cálculos. Fíjense que estamos hablando, de nuevo, es un dato fijo que tienen que tener ustedes en mente ya de memoria. ¿Qué cantidad de solución voy a preparar? Siempre 1,5 litros por cada metro cuadrado que tengo que limpiar. O 1,5 litros por cada metro cuadrado. Las diferencias acá van a estar que para usarlo como desinfectante o para descontaminar, el tiempo en el que yo lo dejo actuar es mayor, va a ser aproximadamente 30 minutos. Y la concentración de cloro que le voy a buscar tener en esa solución va a ser 5 gramos por litro de cloro activo. Otra fuente que se puede utilizar de cloro son las cloraminas, que a veces son como pastillas o vienen en un formato sólido.
por ejemplo, puede ser para desinfectar desechos líquidos. Por ejemplo, en un laboratorio en el cual se lavaron, por ejemplo, tubos de ensayo o contenedores que tenían orina o sangre, habitualmente se utilizan estas cloraminas que son alta concentración de cloro, pero que viene en formato sólido, o en micropartículas, o en una pastilla, y se utiliza para, en la cámara de cloración, o sea, en la pileta que yo estoy lavando el material que está contaminado con estos líquidos biológicos, ese desagüe pasa por una cámara de cloración, es decir, no va directamente al sistema cloacal. Esa cámara de cloración lo que hace es mantener esos líquidos un tiempo, alrededor de media hora, está pensada y calculada para que cuando entra el líquido, imagínense un cubo en donde tengo una entrada de líquido que se va cargando y adentro tengo el cloro activo actuando. No va a salir por el otro extremo hasta que no tenga la suficiente cantidad de líquido y llegue al tope. Eso asegura que pase un tiempo determinado ese fluido contaminado antes de salir por el otro extremo de la cámara de cloración. Otras sustancias que las rescato y están en el apunte del libro también, son los metales pesados, que se conocen desde hace mucho tiempo, y la acción que tienen se llama acción oligodinámica. ¿Por qué? Porque liberan pequeñas partículas de ese material, ese metal pesado, que son antisépticos. Por ejemplo, en Equipamiento y Suministros 1 se habló de las cañerías de cobre electrolítico. Justamente el cobre se utiliza mucho para cañerías que tengan que ver con la salud, o también a veces en industrias que tengan que ser, por ejemplo, laboratorios, en fabricación de productos medicinales, etc. Porque justamente el cobre tiene esta acción oligodinámica, que es la capacidad que tiene de ser antimicrobianos. Tal vez en la imagen no se ve adecuadamente, pero lo que muestran es que en la cápsula de Petri, en donde se hizo el cultivo, al apoyar una moneda, por ejemplo, de oro, al verlo al microscopio después de un tiempo, se ve que alrededor de la moneda desapareció o desaparecieron las colonias de microorganismos que se encontraban. ¿Por qué? Porque el material, esas pequeñas cantidades o micropartículas del material de oro de la moneda, dispersaron al gel que está en esa cápsula de Petri, e hicieron que se murieran las colonias que están alrededor de esa moneda. Esto en la actualidad se utiliza sobre todo para, por ejemplo, los manguitos, ¿se acuerdan para medir la presión no invasiva en el paciente, que es ese brazalete que se pone en el brazo? Bueno, si ustedes se fijan en los que tienen en su hogar, en general es una cámara de goma con una tela. Pero si observan en detalle, lo ideal es que en el hospital o en las instituciones de salud, y sobre todo en un quirófano, van a ver que el material es totalmente diferente. Y en muchos casos dice manguito antimicrobiano. ¿Por qué? Porque tiene un tratamiento superficial con nanopartículas de estos metales pesados, que hacen que sea mucho más difícil que la proliferación de microorganismos sobre esa superficie. Imagínense que ese manguito, por ejemplo, sobre todo en un paciente que está en la terapia intensiva, lo tiene puesto por mucho tiempo. Entonces, hay que retirarlo cada tanto, existen protocolos en cada institución para retirarlo y desinfectarlo. Pero mientras está apoyado en la superficie o en el brazo del paciente, puede generar algún tipo de proliferación de microorganismos. Por eso es que se hace este tratamiento superficial con nanopartículas de metales pesados para reducir ese riesgo. Otro elemento que se trata con este tipo de partículas también son
por ejemplo, los colchones de las camas, o las colchonetas que se utilizan en las mesas de cirugía en el quirófano. Sobre todo aquellas que son de origen importado, van a ver que tienen un valor muy caro justamente porque esa lona, digamos, o ese material con el que está armada la colchoneta, tiene un tratamiento superficial de nanopartículas justamente para evitar la proliferación de microorganismos. Bueno, otras sustancias muy conocidas en el ámbito hospitalario son el glutaldehído y el ortotafleído, más conocido como OPA. Lo paso rápido, pero habitualmente este segundo tupper conteniendo sustancias desinfectantes va a tener el glutaraldehído o el OPA en solución, es decir, está preparado combinado con agua, en la solución que indique el rótulo del envase, para utilizarlo como desinfectante, después de haber hecho el prelavado, el enjuague, y se sumerge el instrumental en esta tercera etapa, que sería este tupper, que contiene una solución con alguna de estas dos sustancias. Se las menciono justamente porque son dos de las más utilizadas en el ámbito hospitalario. Bueno, y ahí les puse también en el PowerPoint algunas imágenes de elementos que son comerciales y las etiquetas que traen indicando cuál es el espectro para el cual actúan, es decir, qué microorganismos pueden destruir. En muchos casos, cuanto más tiempo lo dejemos, es mucho más eficaz y además puede matar más microorganismos. En algunos casos, incluso, si la cantidad de horas es la suficiente, puede llegar incluso a destruir gran parte de las esporas. Pero ¿qué pasa? Habitualmente, para poder hacer este nivel de esterilización con sustancias químicas, yo voy a necesitar mucho tiempo, como por ejemplo acá indica de 4 a 10 horas, si yo quisiera utilizarlo como para esterilización. Esto es muy poco práctico en un quirófano, porque el instrumental no abunda. En general se tienen una determinada cantidad de juegos de instrumental, pensando en la cantidad de cirugías que hay en el día, y si yo tuviera que tener 10 horas fuera de uso para poder esterilizar ese material, es mucho tiempo. Por eso, en general, para todo lo que es instrumental, se va a preferir la esterilización con otros métodos, que vamos a ver en un ratito, para reducir ese tiempo de tratamiento y poder disponer de todo el instrumental de manera más rápida. Bueno, este producto, que es de origen francés, Anios, es interesante porque también viene, además de en esta presentación que está acá, viene en un formato con un pulverizador, como viene el Cif Baño, por ejemplo, que viene preparado ya en una solución específica, por ejemplo, para las superficies de equipamiento médico, que es interesante, por ejemplo, para justamente el quirófano. Este Anios viene ya preparado en un pulverizador, que yo tengo que pulverizar el paño con el que voy a limpiar. Una vez que lo pulvericé con este desinfectante, paso sobre todas las superficies exteriores, por ejemplo, de un monitor multiparamétrico, de una mesa de cirugía, de una mesa de anestesia. Entonces, es un elemento que permite la desinfección y de forma más rápida para evitar que entren líquidos en estos aparatología que habitualmente es cara. Van a encontrar el problema de que en muchos casos nadie se anima a limpiar o desinfectar los monitores multiparamétricos o las mesas de cirugía. Habitualmente esto lo hace el personal de limpieza y en muchos casos como que no se animan debido a que tienen miedo de producirle algún daño
a los equipos, y entonces para evitar esto, en muchos casos directamente no los desinfectan ni los limpian, así que hay que tener cuidado con esto. Recuerden entonces, como les decía, este material que les mencionaba recién, que es el año, esta sustancia, viene ya preparada en dilución adecuada y lista para usar con un pulverizador. El formaldehído se los menciono más que nada porque tiene no la van a usar prácticamente nunca, pero tiene un uso bastante particular y especial que nos puede interesar en los quirófanos. Se utiliza en dos situaciones. Por lo altamente contaminante y tóxico que es, no vamos a utilizarlo para limpiar las superficies, por ejemplo, del quirófano antes de una cirugía, porque también genera gases que demoran en disolverse o desaparecer del ambiente. Pero sí se va a utilizar, por ejemplo, cuando se hicieron cultivos en un quirófano en distintos lugares y se encontraron que hay cepas de algún microorganismo que están contaminando. Habitualmente esto se hace cuando se detectan ya varios pacientes que contrajeron alguna enfermedad intrahospitalaria al haber pasado por el quirófano. Entonces se hace un hisopado, digamos, se toman muestras de distintos lugares. En general, los lugares en los que se toman las muestras son las bocas de ventilación y en las superficies de, del mobiliario, por ejemplo, de las mesas de mayo, en las superficies de las puertas del quirófano, en la mesa de cirugía, por ejemplo, para chequear y controlar a ver qué tipo de microorganismos es el que está contaminando. Si se detecta que efectivamente hay algún tipo de microorganismo que ya colonizó ese quirófano, una forma de desinfección es utilizar las pastillas de formaldehído en formato sólido, que se deja puestas en una cubeta con agua, esa pastilla, se cierra todo el quirófano y esa pastilla de formaldehído empieza a generar un gas que va a recorrer e inundar todo el quirófano. Eso se deja actuar hasta el otro día y antes de abrir, obviamente, hay que poner en funcionamiento el sistema de ventilación y abrir todo para que se vaya ese gas formado por el formaldehído y se hace un segundo control o chequeo para ver si todavía persiste la contaminación por microorganismos. En otro lugar que se utiliza es, ¿se acuerdan en las primeras clases cuando hablábamos de los laboratorios de distintos niveles de bioseguridad? Que estaban esas cabinas de bioseguridad. Bueno, en esos lugares, cada tanto, por supuesto, hay que desinfectarlos. Entonces, para poder hacer esto y poder cambiar, ¿se acuerdan que tenían unos filtros especiales para poder extraer el contenido de la cámara, de la cabina de bioseguridad y liberarlo al exterior? Entonces, antes de liberarlo, obviamente tiene que estar filtrado. Ese filtro, después de un tiempo, se satura y va a estar lleno de los microorganismos que fue aspirando de la cámara de bioseguridad. Para poder hacer el mantenimiento y cambiar ese filtro, lo que se hace es, se cierra la cámara, se pone la pastilla de formaldehído y se deja funcionando toda la noche o varias horas, y recién al otro día se vuelve se para la cabina y se espera un tiempo que se recircule, digamos, el aire y se limpie esos gases, y ahí recién se procede a retirar ese filtro que está completamente lleno de microorganismos que fueron extraídos dentro de la cámara de bioseguridad, de la cabina de bioseguridad. Esta es las aplicaciones principales que tiene esta sustancia de formaldehído. Bueno, ahí hay otras etiquetas. Fíjense que están mencionados todos los elementos críticos, semicríticos, etcétera, todo lo que fuimos hablando, y qué otros elementos se pueden limpiar o no. Por ejemplo, para lo que es
laparoscopia o instrumental de microcirugía, dice se requiere esterilización. Fíjense que en todas las sustancias que se van a usar en los quirófanos para la desinfección de alto nivel, siempre tienen que ver para qué microorganismos, van a estar indicados qué tipos de microorganismos puede destruir. Bueno, el peróxido de hidrógeno y los perácidos. Bueno, el peróxido de hidrógeno no es otra cosa que el agua oxigenada. Se puede utilizar como desinfectante en solución, pero vamos a ver una aplicación más interesante en un dispositivo médico, que ya vamos a ver en un momento. La ventaja que tiene es que el resultado de la acción química genera agua y oxígeno, que son totalmente inocuos. Es decir, no genera residuos contaminantes. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe, Hola, creo que profe. vamos bien. Sí, preguntamos primero. Ok, pregunto yo. Ahí cuando hablaba del formaldehído, que decía un 70% de humedad, ¿cómo hacen para registrar la humedad del lugar? ¿Hay algo para medirlo? Sí, hay dispositivos para medir todo eso. En general también se usa, por ejemplo, el formaldehído, yo lo dije específico para el quirófano, Sí. pero en las instituciones de salud es habitual y bastante común que, por ejemplo, se terminen contaminando con microorganismos los sistemas de los ductos de ventilación. Entonces, lo que se hace justamente se utiliza este formaldehído y se controla. Existen dispositivos eh, denominados higrómetros, que son los que miden la humedad en el ambiente. Ah, ok. Profe, Y, sobre lo... No, perdón. no, está bien, tranquila. Dale. Bueno, iba a preguntarte si lo de los esporos es solamente la sanitización, la esterilización que va a combatir los esporos. ¿Cuál sería no te entendí lo último? Me estás preguntando con qué vamos a destruir las esporas. Sí, eso, exacto. Bueno, ahora pasamos a esa parte, digamos. Y también tendría otra pregunta. El bioboard, algo así, ¿él va a mirar el nivel de esterilización? Es un ¿Qué? nombre raro. Yo puedo escribir en el chat Sí, el sí. nombre. El BioBarden. No, eso no analiza el nivel de esterilización, pero es bastante difícil medir eso porque es la cantidad de microorganismos. O sea, para poder hacer eso habría que hacer un estudio en laboratorio y poder contabilizar la cantidad de microorganismos que tiene un determinado material. Pero ahora vamos a ver bien por qué es importante ese concepto de BioBarden, que es la cantidad de unidades formadoras de colonias que vamos a tener en una superficie, pero sobre todo el por qué es importante reducir ese BioBarden o esa cantidad de colonias formadoras de microorganismos. Gracias, profe. Profe, quería saber si el material que vimos al comienzo de la cursada, de que hablaba de
bueno, de la lavandina y todo eso también, sí, sí entra ahora. No sé si lo dijo, se me cortó el wifi. Sí, que incluso está parte de lo que yo mostré en el PowerPoint, está sacado de ese material que estaba al principio de la cursada. Ah, ok, buenísimo, O gracias. sea, ahí, menos mal que me lo preguntaste, porque cualquier cosa ahí lo tienen más explicado incluso. Ok, Solo resumía lo que les estoy mostrando acá de ese material. buenísimo, gracias. Bueno, ahora saltamos entonces al escalón que seguía, que era la esterilización justamente. Y los principales mecanismos que vamos a tener para poder destruir realmente a todos los microorganismos van a ser la alteración del ADN, alterando las proteínas y las enzimas, o alterando la membrana celular. Bueno, la alteración de proteínas y enzimas, en general, es algo común, digamos, y ya lo hemos visto también en la parte de crecimiento y metabolismo y todo eso. Uno de los factores que más altera, en general, es la temperatura. A una determinada temperatura, las proteínas pierden su conformación original y dejan de ser útiles. En el caso de los microorganismos, nos va a interesar que la temperatura pueda actuar en esas proteínas o enzimas, sobre todo en las enzimas que tenían actividad importantes dentro del metabolismo de los microorganismos. Y como estas enzimas son proteínas, justamente van a ser afectadas por la temperatura. Otra forma es la de alterar la membrana celular. Recuerden que, por ejemplo, para el caso de una bacteria o de una célula eucariota, digamos, esa membrana celular es como la piel de nuestra, digamos, es su protección. Y es la forma a través de esa membrana que tiene interacción con el medio que la rodea. Si esa membrana llegara a ser alterada o sufre algún tipo de ruptura, bueno, seguramente ese microorganismo va a morir o va a ver muy complicada la subsistencia. Paso a esta primero. Fíjense que acá está mostrando, vamos a llamar, para cualquier método de esterilización hay un valor que se denomina valor de o tiempo de reducción decimal. ¿Qué significa este tiempo de reducción decimal? Justamente es el tiempo necesario para reducir la población de microorganismos en un 90% de su tamaño original. Es decir, si había 100 microorganismos, después de ese tiempo de reducción decimal, me deberían quedar solamente 10. ¿Por qué? Porque maté al 90%. Bueno, esta tabla justamente lo que indica es, supongamos que un instrumental quirúrgico, cuando llega a la central de esterilización, después que se lavó, se hizo toda la etapa de prelavado, se preparó y se mandó a la central de esterilización, llega con 1 millón de microorganismos en la superficie de ese instrumental quirúrgico. Cuando yo le aplique el primer tiempo de exposición o ese primer proceso, digamos, o lapso de esterilización, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a reducir el 90%. Es decir, si había 1 millón y maté al 90%, es decir, a 900.000, me van a quedar 100.000. Si le vuelvo a aplicar el tiempo ese de reducción decimal, un segundo tiempo de reducción decimal, ahora ya la cantidad inicial eran 100.000, mato a 90.000 y me van a quedar 10.000. Si le vuelvo a aplicar un tiempo de reducción decimal, ahora ya la cantidad inicial son 10.000. Maté a 9.000 y me quedo con 1.000.
Y así sucesivamente. ¿Qué significa esto? Que para cada procedimiento de esterilización, de fábrica, digamos, el que lo diseña ya tiene calculado el tiempo de reducción decimal. Y para poder proveer la mayor cantidad va a recomendar determinado tiempo. Fíjense que si yo mandara ese instrumental sin lavar o lavado así nomás, a las apuradas, sin ese prelavado, tal vez inicialmente en vez de 1 millón de microorganismos, voy a tener 100 millones o 1000 millones de microorganismos. Y como la cantidad de tiempos de reducción decimales que el proceso va a aplicar es siempre el mismo, el proceso va a actuar siempre igual. Siempre va al primer tiempo, va a reducir al 90%, al segundo tiempo otro 90% y así. Pero si la cantidad inicial de microorganismos era muy alta, al finalizar el proceso todavía voy a tener microorganismos en esa superficie. No sé si se entendió. Acá estamos hablando del por qué la importancia de esa cantidad inicial de microorganismos o biobarden. Es por esto, porque todos los procesos vienen con una cantidad de tiempos de reducción decimal establecidos y siempre se van a hacer esa cantidad de tiempos, no sé, hasta el D7 o al D10, y por lo tanto siempre va a actuar así, va a ir eliminando el 90%. Pero si yo tengo una carga inicial de muchos millones de microorganismos, esos 90% que voy a aplicar sucesivamente no van a terminar siendo, como dice acá, 0,6 ceros y un 1 al final, no sé si lo ven. Siempre en los procesos de esterilización van a aplicar la cantidad de tiempos de reducción decimal necesarios para llegar a este valor. Siempre va a ser fijo. Por lo tanto, si yo arrancaba con 10.000 millones y aplico 13 veces el tiempo de reducción decimal, no voy a tener esta pequeña cantidad de microorganismos al final, sino que voy a tener muchos más. Y no va a estar realmente esterilizado el procedimiento. Todo esto es para recalcarles entonces la importancia que tiene el prelavado de los materiales para poder considerar realmente que un elemento está esterilizado. Otra característica importantísima que tiene la esterilización, como habíamos dicho al principio, es que me permite poder saber si realmente está esterilizado o no, con indicadores que vamos a ver al final de la clase. Bueno, acá hay características de lo que es un esterilizante ideal. Eso después léanlo, lo tienen ahí en el material. Me detengo un momento. En general dijimos que en el quirófano la etapa que se va a hacer de todo este proceso de esterilización es el lavado. A veces, si no directamente, se prepara el material para mandarlo y que se haga todo en la central de esterilización. Fíjense que en la central se va a hacer la recepción de ese material que viene del quirófano, de la terapia. Va a hacerse un lavado, enjuague, secado, la inspección. En esta inspección se va a tratar de detectar si hay algún elemento que está mal, dañado, roto, para descartarlo y no seguir con el procedimiento. Luego se lo prepara y acondiciona, se realiza el proceso de esterilización, se almacena y se devuelve a los servicios. Acá aparece de nuevo un concepto que ya habíamos mencionado, y justamente en las centrales de esterilización vamos a trabajar con un flujo unidireccional. Si alguno tiene la posibilidad de ir y acercarse a una central de esterilización o al área de esterilización del hospital, van a ver que generalmente hay una ventanilla por donde se ingresa con
con una doble puerta, el material se abre, se deja el material, y se cierra esa ventanilla y del lado de adentro de la central de esterilización se levanta, se retira y empiezan las distintas etapas. Lo ideal es que haya siempre unidireccionalidad, que el material se entrega en un lugar, o se recepciona, mejor dicho, para realizar el proceso de esterilización, pasa por todos los procesos internos y se va a entregar en otra ventanilla para devolvérselo al servicio que lo trajo. La etapa de lavado en las centrales, en general, ya habíamos mencionado que había una etapa de lavado manual que podía hacerse, por ejemplo, en el quirófano. En las centrales, si no hay muchos recursos, también se va a hacer el lavado de forma manual, que es lo que ya dijimos, sumergir y pasar el cepillo, luego enjuagarlo. También puede ser un lavado mecánico o lavado por ultrasonido. En el lavado mecánico, en general, hay máquinas que tienen jet o chorros, son parecidas a las máquinas lavavajillas, en donde se prepara todo el material, viene con cajones especiales para cada tipo de material, se ingresa a la máquina de lavado y por chorros a presión, mezclado con el detergente enzimático, va a lavar, luego lo enjuaga. La tercera forma de lavado va a ser la lavadora ultrasónica, que también va a tener distintos cajones específicos para los distintos materiales que se puedan generar en los servicios del hospital, pero el principio de funcionamiento es diferente. Trabaja con un generador de frecuencia de trabajo que va de 24 a 55 kHz de alta frecuencia, y lo que hace es, con esa alta frecuencia, agitar o activar, digamos, entra en resonancia las gotas o las moléculas de agua mezclada con el detergente, y generan una implosión que cuando se desarma esa gota de agua, lo que hace es golpear las superficies de forma violenta, y de esa forma genera la limpieza de la superficie del instrumental que se introdujo en la máquina lavadora por ultrasonido. Ese ultrasonido sería una onda mecánica de alta frecuencia, que lo que hace es generar que aumente la energía en esas moléculas. Se van a juntar las gotas de agua hasta un punto en el cual van a explotar y salen liberadas con fuerza, y es lo que va a generar la limpieza de la superficie. Luego, en todos estos sistemas, tanto en el mecánico como en el ultrasonido, las máquinas hacen el enjuague. Luego el secado se va a hacer en general en un sector, en un área ya limpia, en una mesada, en la cual voy a disponer de un panel, como los paneles de cabecera que vieron en Equipamiento y Suministros 1, como un mini ducto de una boca. ¿Qué gas van a utilizarse? Habitualmente, porque es más barato, el aire comprimido. Y voy a tener una manguera conectada a la boca del aire comprimido, y en el extremo que yo voy a utilizar va a tener una pistola que, al apretar el gatillo, digamos, va a liberar el aire comprimido, y con eso voy a secar. En muchos lugares, si no tienen este panel de cabecera, lo que se hace es utilizar tal vez un cilindro con oxígeno para hacer el secado. Esto es mucho más caro e ineficiente, porque el cilindro se va a ir gastando bastante rápido. Pero bueno, lo ideal sería que la central de esterilización cuente con un sector de secado que ya tenga el panel, el mini ducto de un gas con aire comprimido, y ahí pueda conectar la manguera para el secado. En ese lugar también se hace la inspección. Una vez que se secó todo el material, se revisa, por ejemplo, una mascarilla, una cánula, el caño corrugado que viene, por ejemplo, de las mesas de anestesia o de un respirador. Se controla para ver que no esté rajado,
que esté roto, digamos, groseramente, entonces eso se separa para que no continúe el proceso de esterilización. La etapa de acondicionamiento es envolver el material en un empaque que permita el pasaje de las sustancias que se van a utilizar o del agente que va a ser esterilizante, y que ingrese y tenga contacto con la superficie del material, pero que una vez que yo retiro ese material del proceso, se mantenga estéril. Si yo metiera, por ejemplo, en alguno de estos procedimientos una tijera del quirófano, yo la lavé, la preparé, la sequé todo, la pongo en el proceso de esterilización sin envolverla, al rato que yo saque ese elemento esterilizado se va a volver a contaminar con el aire ambiente nada más. Entonces, para evitar eso, se prepara y se acondiciona el material de forma que una vez que terminó el proceso de esterilización se mantenga estéril. Y por otro lado, muchos de estos papeles o materiales que se utilizan para envolver el material también cambia de color según la temperatura, por ejemplo, o las presiones. Y esto sirve de indicador para saber que realmente el proceso actuó debidamente y llegó a las temperaturas adecuadas para poder esterilizar el material que estaba dentro de ese empaque. Bueno, ahí tienen en el material una tablita con los distintos embalajes posibles que se pueden utilizar según el método o proceso de esterilización. En general se van a utilizar estas maquinitas que son selladoras, vienen rollos y se introduce el material y con calor queda sellado. Es similar, si no lo vieron, es el mismo tipo de empaque que traen, por ejemplo, las jeringas, por ejemplo, que uno compra en la farmacia, o las agujas. Vienen, además del el capuchón, va a venir envuelto con un papel que es transparente en la parte superior y un material que es transparente por arriba, y en la parte inferior es como un papel. Bueno, ese es el pouch, y es uno de los materiales que habitualmente se utiliza para el embalaje y la preparación o acondicionamiento del material. Bueno, ahí tienen unos conceptos más que están explicados también en el material. A esto lo paso rápido, me voy a detener. Se mencionan acá distintos métodos. Obviamente el primero que se utilizó fue el agua caliente al hacerla hervir. Fue lo primero que se utilizó para tratar de matar los microorganismos, pero no llega al nivel de esterilización. Pero es el método que por más tiempo se utilizó en la humanidad para la desinfección, más que nada, no esterilización de los materiales. Bueno, acá van a ver que se mencionan otros métodos, después repásenlo, pero voy a detenerme en algunos principales. Ya habíamos dicho que una de las formas de destruir las proteínas era con el calor. El calor puede ser seco o húmedo. Si utilizo el calor seco, estamos hablando que el método de esterilización va a ser la estufa. Todas las estufas para esterilización van a venir con termómetros, distintos dispositivos, una impresora, que va a ir marcando el tiempo de esterilización y el momento en el que se llegó a la temperatura adecuada. Fíjense que acá vemos, por ejemplo, una estufa doble, y no solamente doble porque tiene dos estantes, sino porque además también del lado que no estamos viendo, la parte posterior, tiene dos puertitas. Es decir, el material que estaba lavado y preparado va a ingresar por la puerta que estamos viendo acá, se cierra, y cuando termine el proceso de esterilización por calor seco, va a sonar una alarma y va a trabar esta puerta que vemos, y después de un tiempo, cuando se enfríe la cámara, va a sonar una segunda alarma que habilita la apertura de la puerta posterior. Y de esta forma se va a mantener el flujo unidireccional.
Acá vemos otro tipo de estufa. Fíjense que de todas formas son similares. Lo que sí van a tener en la mayoría de los casos es una impresora de ticket, que es lo que guarda el área de esterilización, anotando la fecha, la hora, el número del lote, todos los datos del material que ingresó, de dónde vino, etc. Y de esa forma se va guardando en un cuaderno todos esos tickets para demostrar que se realizó realmente la esterilización y que el proceso fue correcto. La curva que va a mostrar en muchos casos ese ticket es la que vemos acá. Fíjense que estamos viendo que hay un tiempo inicial que es el que le va a demorar en tomar la temperatura. Habitualmente la estufa de calor seco esteriliza a 180 grados. Esa es la temperatura que más comúnmente se utiliza. Se pueden utilizar valores más altos, pero en general ese es el que más elige la mayoría de las instituciones. Cuando yo cierro la puerta y me comienza a funcionar la estufa, hay todo este tiempo muerto en el cual todavía no tengo los 180 grados que tengo acá arriba. Esta parte o este tiempo no se cuenta como tiempo de esterilización. Ese tiempo de esterilización va a ser diferente según los materiales, etcétera, pero va a estar especificado. Supongamos que se elige 1 hora y media de tiempo de esterilización. Bueno, la estufa lo que va a hacer es mantener por esa hora y media este valor de temperatura en 180 grados. Este va a ser realmente el valor, el tiempo, perdón, de esterilización. Si durante este tiempo, en algún momento, la estufa bajó la temperatura e hizo este pico para abajo, al terminar se va a controlar el ticket y ese proceso o ese ciclo fue fallido. Se tiene que realizar de nuevo, hay que preparar el material y volver a colocarlo. ¿Por qué? Porque no estuvo realmente todo el tiempo que establecimos como tiempo de esterilización en 180 grados. Una vez que terminó ese tiempo, se apaga y va a empezar a enfriarse la cámara. Va a llegar hasta un valor adecuado para que se pueda abrir la puerta y el operario no se queme al retirar el material. Entonces, lo principal de esta curva es el tiempo que estoy marcando acá, que es el tiempo de esterilización. Existen otros tipos también de esterilizadores por métodos de calor seco, como son, por ejemplo, los mecheros de Bunsen que se usan en el laboratorio para esterilizar las anzas, que son pequeñas puntitas con las que se toca, por ejemplo, los cultivos que están en las cápsulas de Petri. Esa punta queda contaminada con los microorganismos que yo tenía en el cultivo, entonces se esteriliza directamente poniéndola al fuego del mechero de Bunsen. Y también existen estos esterilizadores de anzas que son como un tubo dentro del cual hay una altísima temperatura e introduzco dentro de ese tubo por unos segundos el anza para que mueran todos los microorganismos que hayan quedado ahí. La más importante de las formas de utilización del calor como esterilización es el calor húmedo. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no en una estufa, sino en un autoclave de vapor. Acá vamos a tener dos parámetros. Dijimos que en la estufa teníamos como parámetros principales el tiempo y la temperatura de esterilización. Acá en el autoclave de vapor vamos a tener 3, porque agregamos, además del tiempo y la temperatura, la presión. ¿Por qué trabajamos con presión? Justamente para poder hacer que este vapor con alta temperatura pueda atravesar incluso las esporas. Esa cápsula que cubría las esporas puede ser atravesada gracias a que acá yo estoy generando un vapor a alta temperatura y además con alta presión
por fuera de la espora está haciendo que se fuerce la entrada al interior de la espora. Las combinaciones habituales son las que se muestran en esta tabla, pero en general siempre va a variar según qué materiales voy a poner dentro de la cámara de esterilización. Eso lo hace el área de esterilización justamente. Ellos saben cómo clasificar todo lo que es metal tanto tiempo, a tal temperatura y a tanta presión. O sea, todas esas combinaciones van a depender de los distintos materiales que vamos a esterilizar. Fíjense que si yo veo físicamente de afuera el esterilizador o el autoclave de vapor, es muy parecido a la estufa que vimos antes. También tiene una puerta y va a tener del otro lado otra puerta para poder retirar el material, siempre con un flujo unidireccional. En el apunte del libro tienen un esquema de cómo funciona, tiene una cámara con doble pared, donde se inyectan, digamos, el vapor y la temperatura, y además donde va a hacerse a lo último del proceso, cuando se terminó, un vacío también, para poder extraer todo ese vapor. Imagínense que si el operario abre la puerta y el vapor está dentro de la cámara, se va a quemar. Entonces, cuando termina el proceso de esterilización por vapor, se hace una etapa de vacío dentro de la cámara para retirar todo el vapor. Y de paso que no condense en caso de que se abra la puerta y se humedezca el material. Acá estaban mencionados algunos de los ciclos programables que tiene. El test de Bowie-Dick, que ya vamos a ver qué es. Hay un test de hermeticidad, es decir, de que alcance la presión y no haya pérdidas. Los test programables para controlar de que realmente logra los 134 grados o 121, que son los dos valores más utilizados. Y tienen distintos tipos de ciclos y programas para los distintos materiales que podamos ingresar. Dijimos que uno de los ciclos que tenía es el test de Bowie-Dick, que va acompañado de esta hoja de papel que vemos acá, que se va a introducir dentro de la cámara, y lo que me va a mostrar es que realmente, una vez que termina el ciclo, hay evacuación del agua y que hay penetración del vapor. Controla que alcance 134 grados a 3,5 minutos y va a cambiar de color. En general, bueno, acá esta es una marca en particular que muestra, por ejemplo, que cambia el color de gris a naranja. Acá vemos uno de estos papeles que se utiliza, se introduce en la cámara, y fíjense que acá estamos viendo también el ticket que les mencionaba. El autoclave también genera un ticket en donde va marcando a cada tantos minutos, mide la temperatura, la presión, y lo va registrando en este ticket. En este caso se hizo un ciclo con el papel adentro de la cámara, justamente para controlar de que esté funcionando correctamente. Habitualmente este test, dependiendo la carga de trabajo que haya, se hace tal vez una vez al día. Si hay mucha carga de trabajo, se puede llegar a hacer también una a la mañana y otra a la tarde, por ejemplo. Pero es habitual hacerlo cada una periodicidad adecuada como para controlar de que la máquina está funcionando correctamente. Fíjense que en este caso hubo viraje, pero estamos viendo acá que hay como una mancha de otro color en el medio. Entonces, en este caso, si bien cambió de color, pero está indicando que fue negativo el proceso, es decir, no fue adecuado, no funcionó. Bueno, acá están las etapas que tiene un esterilizador. Fíjense que hace un prevacío, inyecta el vapor, hace vacío de nuevo, comienza el proceso de esterilización en donde se inyecta el vapor, la temperatura y la presión. Luego se seca el ambiente del vapor, se airea, se despresuriza y se va a retirar todo ese vapor para poder abrir la puerta.
Acá vemos la curva que representa este ciclo de esterilización en un autoclave de vapor. En vez de tener considerado como antes la temperatura en función del tiempo, acá podemos ver, por ejemplo, la presión en función del tiempo. Y fíjense que la línea negra que vemos en el medio indica la presión atmosférica, y hay en distintos momentos en donde hay una presión positiva, que son la de esterilización, va a ser esta que vemos acá. El tiempo de esterilización es este que estoy marcando acá, que es el tiempo en el que la presión se mantuvo al valor que yo seteé, y todos los demás que están acá abajo son momentos de vacío, fíjense, en donde estamos retirando justamente todo el vapor de la cámara. Y acá va a terminar el proceso. Esto como medida de seguridad para evitar que el operario se queme. Bueno, ahí hay distintos autoclaves de vapor, algunos muy viejos como este que está acá abajo en la esquina de color celeste, que parecían unas ollas a presión. Hay algunos equipos muy pequeños, por ejemplo, que se utilizan en odontología, en laboratorios chicos, o en consultorios, que son de tamaño muy pequeño para colocar en una mesada directamente, y hay autoclaves mucho más grandes, como el que habíamos visto antes, que se utilizan en las centrales de esterilización. Bueno, repasen este cuadrito que tienen acá, en donde se clasifican todos los métodos como agentes físicos. El que vimos es por temperatura a través del calor, puede ser el calor húmedo o seco, y también se utiliza el frío como un método también de esterilización. Fíjense que hay mecánicos, que serían estos de ultrasonidos, por ejemplo, o microondas, y hay radiaciones, ionizantes y no ionizantes. En los agentes químicos, en muchos casos también se combinan con algo de temperatura y con alguna modificación del estado de la materia en la que se encuentre esa sustancia química. Salteo algunos, porque lo tienen todo en el material. Me voy a detener un momento en el óxido de etileno, que es otro autoclave por óxido de etileno. Acá lo que se va a utilizar es esta cápsula que contiene el gas óxido de etileno, que es tóxico. En la cámara, al costado de la camarita, tiene una puertita donde se coloca esta cápsula de óxido de etileno, se ingresa el material dentro de la puerta del autoclave, y luego comienza el ciclo. Hay un percutor que rompe esta capsulita y libera el gas en la cámara del autoclave. En este caso, la temperatura ronda los 60 grados, y la ventaja que tiene es que, por ejemplo, se pueden esterilizar materiales que no son adecuados para esterilizar con calor, que puedan romperse o ser dañados. La desventaja que tiene es que el proceso de esterilización, una vez terminado, requiere un venteo, se le llama, es decir, hay que dejarlo airear para que las partículas del óxido de etileno se vayan de la superficie del material esterilizado, porque si no puede provocar irritación, por ejemplo, en la piel del paciente en donde usemos este material, o incluso en las personas que utilicen el material, el médico, el instrumentador, etc. Por lo tanto, si bien el proceso es adecuado para materiales que no soportan alta temperatura, hay que tener en cuenta que demora bastante por este hecho de que una vez que terminó la esterilización, hay que hacerle todo un proceso de venteo. Fíjense que la curva tiene un proceso de esterilización y al final aireaciones varias para poder eliminar, digamos, las partículas del gas óxido de etileno de la superficie del instrumental esterilizado. Acá vemos un esterilizador por óxido de etileno o poreto, y como dijimos que es un gas altamente tóxico, si llegara a haber un escape del autoclave,
es que existen distintos elementos de protección que debe usar el personal. Máscaras, antiparras, hay ropa protectora, fíjense, y hay dosímetros que van a medir la concentración del óxido de etileno en el ambiente, es decir, en el área de la central de esterilización, y también van a medir la concentración de óxido de etileno sobre la ropa, por ejemplo, del operario. Son muy similares a los dosímetros que vieron en el diseño para las radiaciones ionizantes, pero estos están detectando cantidad de partículas de este químico óxido de etileno. Fíjense que los elementos de protección son bastante importantes, justamente porque muy pequeñas concentraciones de este gas en el ambiente es altamente irritante. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio de bioseguridad de estos lavadores de ojo y estas duchas que venían? Bueno, habitualmente esto se instala en las centrales de esterilización que utilizan como método el óxido de etileno. El último que quería desarrollar, después el resto lo tienen en el material, es, ya habíamos hablado hace un momento, como elemento químico o sustancia química del agua oxigenada, o el peróxido de hidrógeno. También lo puedo utilizar como elemento físico, aprovechando que el peróxido de hidrógeno en determinadas condiciones se convierte en plasma, que es el llamado cuarto estado de la materia. En la naturaleza esto lo se ve en la atmósfera cuando hay tormentas eléctricas, que se genera ese plasma. Bueno, esto se estudió y se encontró que el plasma es algo parecido al vapor, pero con partículas mucho más pequeñas y que puede penetrar en cavidades u orificios muy, muy chiquititos. Por lo tanto, se convirtió en un método ideal para esterilizar, por ejemplo, todo el instrumental que se utiliza en endoscopía, laparoscopía, que tienen luces muy pequeñas y muy difíciles de acceder, incluso con sustancias químicas, y que además pueden llegar a dañar ese instrumental. Entonces, el plasma, por ser un gas de partículas muy, muy chiquititas, va a poder penetrar y desinfectar y esterilizar todas las superficies de este instrumental. Y de forma inocua. Una vez que termina el proceso, no queda ningún tipo de sustancia que sea tóxica en las superficies de este material. Los equipos que se utilizan para el plasma de peróxido de hidrógeno, fíjense que son equipos también muy sencillos, porque solamente requieren un toma corriente. Y es por esto que pueden llegar a encontrarlo también en los quirófanos, para reducir los tiempos, sobre todo en lugares en donde se hacen muchas cirugías tipo laparoscópicas o endoscopías. Como ese material es caro, habitualmente no se dispone de muchos juegos de elementos para hacer endoscopías o laparoscopía. Es por esto que en muchos lugares directamente han comprado este esterilizador por plasma y lo instalan en el quirófano. Se realiza el prelavado, como ya habíamos hablado, se prepara el material y se introduce dentro de la cámara donde se genera el plasma de peróxido de hidrógeno. Fíjense, cuando hablamos de material de endoscopía, por ejemplo, estamos hablando de todo esto que vemos en esta imagen. Fíjense que tiene en las puntas orificios muy chiquititos que son muy difíciles de acceder con otras sustancias para esterilización. Ahí vemos un zoom, digamos, del extremo, y es por esto que es el método ideal para este tipo de material. No se utiliza mucho para otro tipo de instrumental, porque es un equipo muy caro, y el líquido, el peróxido de hidrógeno que se vende para poder realizar este plasma, también es un insumo bastante caro. Entonces, en general, en las instituciones de salud, se utiliza este método para material que es muy frágil y de muy alto costo, para poder preservarlo y esterilizarlo de la forma más adecuada posible.
También existen otros equipos que utilizan también el plasma para esterilizar ambientes. Bueno, y algunas de las sustancias químicas que mencionamos antes también se pueden utilizar en equipos que van a permitir convertirlos en gas y poder esterilizar, por ejemplo, también estos endoscopios. Pero estos son métodos menos habituales. Una vez que apareció el método por plasma, es el que se ha convertido en el más común de todos. Y el último es la radiación gamma como método de esterilización. No lo vamos a ver en los hospitales, pero se los menciono porque es, por ejemplo, el método que se utiliza para desinfectar, por ejemplo, en grandes cantidades en la fabricación de guantes de látex, jeringas, agujas. Estos materiales se llevan a una cámara en donde se libera una fuente de radiación gamma, y esto hace que el material quede estéril. La radiación gamma ya vimos que era la más penetrante, así que cualquier empaque que le pongamos la va a atravesar y va a quedar completamente estéril el material. También se utiliza para esterilizar algunos tipos de alimentos que necesitan exportación y tienen largos periodos de viaje, entonces también se puede ser utilizado. En nuestro país, en el Centro Atómico de Seiza, hay una central o un área que hace esterilización por radiación gamma para las distintas industrias que lo soliciten. Pero vuelvo a repetir, no es un método que vayamos a encontrar en un hospital o en una institución de salud. Es un método al cual recurre habitualmente las industrias y se realiza en lugares muy específicos con un altísimo nivel de seguridad, por eso no es tan habitual. Bueno, después en el material, repásenlo, de todas formas se mencionan distintos métodos. Fíjense que en el apunte del libro también hay unas tablas en donde se dice en cada método cuál es el principio por el cual destruyen los microorganismos, si es destruyendo el ADN, si es modificando el ADN, si es modificando las enzimas y proteínas, si es destruyendo la membrana. Bueno, esa tabla revísenla porque seguramente hay preguntas en el parcial. Y lo último que les quería mencionar era, ya dijimos que los métodos de desinfección de alto nivel y de esterilización, la ventaja principal que tenían era que permitían saber si realmente el proceso fue efectivo o no. ¿Con qué? Bueno, existen cintas que se llaman de controles químicos que van a indicar a través de un cambio de color, por ejemplo, si tal proceso, por ejemplo, si fuera por estufa, alcanzó la temperatura y esa temperatura se mantuvo todo el tiempo necesario. Vienen distintos indicadores para distintos métodos, algunos sirven para óxido de etileno, otros para estufa, otros para autoclaves de vapor, otros para, por ejemplo, formaldehído. Se pueden sumergir en algunos casos, dependiendo de los tipos de cinta, y podemos controlar entonces que realmente están sirviendo las soluciones que se prepararon, por ejemplo. Fíjense que acá en esta tabla se muestra para distintos procesos cómo cambia de color, por ejemplo, de púrpura a verde, de gris a naranja, estas tiras de controles o indicadores químicos. También se pueden utilizar con indicadores biológicos. ¿Qué significa? Sobre todo para lo que son los autoclaves de vapor y de óxido de etileno, en muchos casos se utiliza como un control más importante, no todas las veces que se hace el ciclo. Los otros que son cintas con indicadores químicos, generalmente se pone una de esas cintas en cada ciclo de esterilización, para controlar, y se va a juntar. En el cuaderno donde se lleva el registro se pega el ticket y el indicador con el viraje de la cinta de color. Tal vez una vez a la semana o cuando se haya o se crea que está funcionando mal, debido a que es un indicador mucho más caro, se pueden utilizar indicadores biológicos. Pueden ser autocontenidos como el que vemos acá, es un frasquito que tiene cultivados algunas pequeñas cantidades de esporas
por ejemplo, están acá mencionadas algunos bacilos, y lo que se hace es, una vez que terminó el proceso, ese tubito se lo lleva a una incubadora y se ve si se generó alguna colonia. De esta forma se controla que realmente está funcionando como debe el autoclave de vapor o por óxido de etileno. ¿Y cómo lo controla? Justamente con el microorganismo más difícil de matar, que son las esporas. Por eso estos indicadores biológicos son tan importantes de realizar de forma periódica, no digo todos los días porque son caros, pero cada vez que se sospeche que el equipo no está funcionando adecuadamente, o a veces la institución ya establece, todos los lunes arrancamos y hacemos un indicador biológico, un proceso, probamos todo el autoclave con un indicador biológico y se hace el cultivo. Hay otros indicadores biológicos que son tiras que contienen esas esporas y en este caso también se van a poder utilizar en otros métodos como el calor seco, o sea, las estufas. Y bueno, tienen, lo que tienen estas de ventaja es que el valor o el costo es un poco menor que los anteriores. Pero bueno, no tienen tanta especificidad. En el otro yo directamente ya sé si aparece un cultivo. En este caso hay que llevar la tira y apoyarla sobre una cápsula de Petri y esperar que se cultive. En los otros, el tubito sin manipulación ya se coloca directamente en la incubadora. Bueno, acá terminamos con los temas de la clase 8 y 9, que son el control microbiano, por los 3 niveles de limpieza, desde la sanitización, desinfección y esterilización. Como corolario final, digamos, el método más común que vamos a encontrar en todas las instituciones es el autoclave de vapor. Como segundo método podemos llegar a encontrar en hospitales muy grandes algún equipo también de autoclave por óxido de etileno. No es tan común dado que requiere una instalación bastante compleja con altos niveles de seguridad debido a que este gas es tóxico. Y en muchos quirófanos ya se ha decidido directamente instalar en el área quirúrgica estos métodos de plasma, por la versatilidad que tienen para poder, digamos, utilizarlo con instrumental que es muy caro y que muchas veces con otros métodos se terminaba dañando o se acortaba la vida útil de esos equipos. Estamos hablando de que un equipo de endoscopía tiene un valor que está, no sé, cercano a $40.000, $50.000, y imagínense que se llegan a dañar este instrumental, es un gasto enorme para la institución. Bueno, si no tienen preguntas, vamos cortando acá. Si tienen alguna preguntita, bueno, no hay problemas. Y si no, tienen el campus como siempre para consultar. Voy a revisar... Sí. Ay, disculpe. No va a subir una guía, ¿no? Como para guiarnos. O sea, sé que tengo que estudiar todo, pero que a mí me ayuda mucho lo de la guía y hacer las tareas y eso. A mí personal, no sé los demás. Ibas a preguntar exactamente lo mismo, si iba a agregar más preguntas. Básicamente, lo que tienen que repasar son si bien yo acá me detuve, porque si no sería muy larga la clase, en estos métodos principales que son los más comunes. Pero repasen sobre todo del apunte del libro estas tablas que yo les mencionaba, en donde está indicado el método y cuál es la forma en la que actúa ese método. Repasen un poco las explicaciones de cada uno para saber, hay algunos que no son tan comunes
o que no se utilicen tanto en instituciones de salud, por lo menos en nuestro país debido a los costos, pero en otros lugares pueden llegar a ser más útiles. En todo caso, voy a buscar, eso estaba por decir, todas las preguntas, yo tengo como guardadas, digamos, todas las preguntas que se han hecho en casos de finales en los cuales, por ejemplo, a veces vinieron pocos alumnos y en vez de hacer un multiple choice hicieron preguntas. Las tengo guardadas a todas, se las voy a subir a la guía como para que las tengan en cuenta que sobre todo lo que digo, más que nada, por ejemplo, de toda la parte de microorganismo, deténganse en las imágenes, en los diagramas que están en el PowerPoint, porque en general las preguntas apuntan a esos temas, digamos, a interpretar o explicar qué es este diagrama, o qué está mostrando tal cosa de esta imagen. Así que básicamente arranquen por eso y después vayan leyendo el apunte del libro para ver la explicación, digamos, de esos temas. Les decía, justamente agregué un poco más de la parte de virus, porque, bueno, justamente con el tema de la pandemia me pareció interesante y no era un tema que estaba tan desarrollado en los años anteriores, sobre todo le dábamos más hincapié a la parte de bacterias y no tanto a los virus. No lo agrego ahora para el parcial, pero sí después les voy a subir un pequeño puntecito chiquito, digamos, para explicar un poco qué es la PCR. Vieron que sí estaban subidos las distintas metodologías para detectar todas las bacterias que pueden estar en un cultivo. Bueno, la PCR es otro método que se utiliza para establecer o determinar cuáles son los virus o las cepas de virus que podemos encontrar en un hisopado o en una muestra que se analiza en el laboratorio. Así que ese lo voy a dejar para que después lo tengan para el final, no lo agrego acá ahora para el parcial para no sumarle más temas. Como temas importantes quedan el que sigue, que es el de los fármacos que actúan contra medicamentos. Les adelanto que no es que tienen que aprenderse de memoria los nombres de los fármacos, porque eso lo van a ver en farmacología, pero sí básicamente la forma en la que actúan, digamos, si destruyen la membrana, si atacan el ADN, bueno, en qué cosa intervienen en el microorganismo para poder controlar la proliferación. Y el último tema, que es el tema de residuos patogénicos, que lo vamos a ver en el próximo Zoom. De todas formas, el material ya lo tienen subido al campus, péguenle una revisada y en todo caso, por favor sí traten de hacer consultas, porque ya les digo, por ejemplo, ese tema que era una pavada, lo de mortalidad, nadie le dio bolilla y fueron preguntas, por ejemplo, de repechaje, que en esta oportunidad las di como que aprobadas porque, bueno, evidentemente no había quedado muy claro, pero también tengan en cuenta que si ustedes leen algo y por ahí no les quedó claro, hagan la consulta. Yo todas las que son consultas de teoría o de los apuntes siempre las contesto. Bueno, cualquier cosa, ya saben, está el campus para consultar. Consulta, los residuos patogénicos no los subió todavía. Eso sería la clase 10, ¿no? Esa es la 11. Falta todavía. La clase 10 es la del jueves que viene, es la de los fármacos antimicrobianos, y la o sea, la otra semana, dentro de 2 semanas, es la de residuos patogénicos. Ah, ok, entonces le falta subir el material de la clase 10 y 11. Claro, 10 y 11 que todavía no fueron hechas las clases porque son la del 28, que es el jueves que viene, y la del 4 de noviembre. Genial, solo consultaba. Bárbaro. De todas formas, con el material de la parte de control microbiano, ahí tienen bastante. Ya lo tienen subido, vayan repasándolo y vayan haciendo las consultas como para que el jueves, cuando suba el otro material, ya tengan por lo menos visto lo que estaba hasta ahora, ¿no es cierto?
Genial. Y con respecto a lo que usted dijo que iba a haber imágenes y eso de microbios, bacterias, virus, bla, 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 ¿van a ser las que hay subidas o puede ser también otro tipo de imágenes que no tenemos en PDF y archivos? No, 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 en general son las que ustedes ya tienen. O salvo, no sé, por ejemplo, por decirte, si fuera una bacteria y decir las partes, capaz que no es la misma que está en el apunte, pero el esquema es similar, o sea, no va a diferir, no es algo que va a ser con, digamos, totalmente distinto como para que no sepan de qué estamos hablando. Si no fuera la misma, es un esquema que tiene las mismas partes como para que ustedes puedan identificarlo. Genial, gracias. Fíjese que ahí en el chat le dejaron una preguntita. Ay, pero que son ansiosos. Bueno, sí, me faltaron algunos de corregir, así que calculo yo que para mañana van a estar las notas. Bueno, dejamos acá y que tengan buenas noches. Hasta luego y buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta No, luego. profe, buen fin de. Chao, profe, muchas gracias. Chao, hasta luego.